Marco Vivercade y Lucas Contín, que durante esta semana han estado trabajando esa nota con un Felipe Magoff joven, igual que yo, también joven, sin canas, más flaco, y bueno, sorprendidos por esa invitación de Ayrton a ir a la inauguración de la pista de karting en su granja en Tatuí, como decíamos en la nota, a 130 kilómetros de San Pablo. Y también este cuadro que está aquí abajo, al frente de la mesa, que nos firmó por aquellos años, con una dedicatoria especial también para Felipe y para mí, con este tricampeón del mundo en aquel momento, que verdaderamente tenía un trato con la prensa excepcional. La verdad que es emocionante, por lo menos para mí ver esa nota. Ni me acordaba de esto, me acordaba de otra nota que le hicimos a él, pero no esta del casco, que estábamos con Felipe. Fue un día realmente muy lindo, había muchos pilotos brasileños, algunos pilotos internacionales, y además estaban periodistas de Brasil, bueno, desde nuestros amigos Galván Bueno, Reginaldo Leme, los que transmiten la Fórmula 1 en Brasil. De ahí para abajo había cientos de periodistas invitados. De Argentina fuimos muy poquitos, apenas 3. El otro era Marcelo García Lobelos, que en aquella época cubría karting y otras categorías también en la revista Corsa. Así que tuvimos la fortuna de que Ayrton nos invitara. Bueno, y ahí terminamos. Y Fernando, perdón, pero dijo Felipe se lo quería traer a Buenos Aires. Es muy parecido a este, ¿no se lo habrán llevado? No. Si notaron, ese casco tenía adentro todo el forro azul. Está bien, queda bien. Así que no se lo robamos. No se lo robaron. No, ganas teníamos, ganas, éramos jóvenes, ganas teníamos de decir, bueno, el casco se perdió, no lo tenemos más, pero bueno, la verdad que no es este. Estos son otros cascos que, bueno, nosotros hemos podido conseguir a lo largo de la historia. Algunos de recuerdo, como el que tengo yo acá a mi izquierda, de una colección única que salió después del accidente de Ayrton, y otros, el que está a mi derecha, que es un regalo del Dr. Donadei, a quien estimo mucho y siempre se lo reconozco porque es un regalo verdaderamente pero muy valioso. Vamos a pasar a otras maniobras. Nos vamos a 1993. Quiere ver una victoria en la lluvia y después con un podio muy especial con el otro grande de la historia de la Fórmula 1. Aquí tienen las imágenes. Iba ganando Prost la carrera, salió o arrancó la carrera con sol. Prost y Hill dominaban con esos Williams fabulosos. Y de repente empezó la lluvia y ya se imagina quién ganó. Es que esta es la imagen, el paradigma de gran parte, lo decía recién Juan, de lo que fue Senna en una parte de su desarrollo deportivo. El mejor en lluvia y Prost el peor en estas condiciones. O sea, se daban dos extremos increíbles, ¿no? Y además, con un auto, aquel McLaren de 1993 estaba muy lejos de ser el mejor, realmente muy lejos. Debe haber sido uno de los peores autos que tuvo Senna ya consagrado, ¿no? Sin ninguna duda. Y miren, ahí está Fangio. Y Senna se va a bajar del podio para saludarlo a Juan Manuel Fangio. Y el gesto, miren el gesto, el afecto que hay entre los dos. Son los dos pilotos más grandes de la historia. Y así se estaban tratando en ese momento. Y la gorrita. Y la anécdota que quedó, ya sé, Juan, no no quería quiero que lo repetir, contemos, pero la vi de vuelta, es Ayrton, increíble. No me acordaba que rozó la cabeza de Fangio, o sea, sí, también era... Ayrton tiró la gorra y esa gorra cayó en las manos de Juan Fosaroli, que no la conserva, lamentablemente. En fin, esa es otra historia. No es que él la quiso tirar, un día desapareció. Bueno, hay mucho más. Tenemos también otras notas que seguramente nos van a recordar épocas pero muy lindas, que les vamos a mostrar ahora y después las comentamos. Ayrton Senna ya ha ganado 3 campeonatos del mundo, está en camino de igualar, o tal vez el tiempo lo dirá, de superar la hazaña de Juan Manuel Fangio, y por muy pocas horas se encuentra aquí en Buenos Aires. ¿Estuviste con Fangio? Sim, eu tive a oportunidade de estar com ele algumas horas aqui, cenamos juntos e foi um momento muito especial para mim. Pudemos falar um pouco sobre coisas em geral, não só de carreiras, mas conceitos em geral de competições e atitudes, e enfim. Para mim é sempre, quando possível, uma honra estar com alguns minutos com o Fangio, porque ele é, na verdade, uma inspiração para um piloto como eu, e dele eu já em outras oportunidades, acredito, aprendi muito e continuo sempre me surpreendendo a cada momento que nós temos e participamos juntos. Bueno, eran otros periodistas, Felipe Magoff y quien les habla, pero eran otros. Esa nota fue hecha en un hotel de Buenos Aires en noviembre de 1991, cuando Ayrton regresó de ganar el tricampeonato, hizo escala en Buenos Aires y se quedó una noche.
Y después, bueno, fíjense, sigan viendo estas imágenes. Ahí se va a subir a un auto de alquiler para volver al aeropuerto donde lo esperaba su avión. Ahí estábamos nosotros con Felipe también. Y acá va a pasar algo. Él va a manejar, porque quería ir manejando el auto de alquiler. Dijo, manejo yo. Ok, nadie le iba a decir que no a Ayrton, ¿no? Y Ayrton se fue en el Mercedes-Benz, pidió las llaves, y yo tenía un humilde Renault 11 en esa época, allá por 1991. Y Ayrton llegó al aeropuerto. Yo llegué un rato largo después, pero un rato 20, 25 minutos después que Ayrton, y no me querían dejar entrar, y yo dije, vengo con Senna. Me dice, no, Senna llegó hace rato. Y yo, sí, ¿qué quiere? Si él es Ayrton Senna, campeón del mundo, con un Mercedes, y yo soy Fernando Torrello con un Renault 11. El hombre se rió, abrió la barrera, me dejó entrar, no tuve ningún problema, pero creo que gracias al magnetismo de Ayrton. Es una persona conocida, media mediática en Argentina, ¿no? Jacobo Winograd, ¿puede ser? Sí, sí, porque tenía la empresa que alquilaba los autos, y ahí estaba Ayrton, despidiéndose. Felipe se fue con él, Felipe Magoff. Estas imágenes estaban guardadas, archivadas, y yo no sé si alguna vez se vieron. Esta creo que no se vio nunca, esta imagen. Eran imágenes que teníamos nosotros. Ahí va Felipe. Podemos ver las patentes de los autos, ¿no? Un poco antiguas, los que viven en Argentina. En este viaje, ya no están. No, ya no están esas patentes. Este es el viaje de la anécdota que hemos contado 1000 veces y lo vamos a hacer 1001 porque vale la pena. Cuando él llegó, acá se iba, pero cuando él llegó, veníamos también en un auto Mercedes desde el aeropuerto de Ezeiza hacia el centro. Lo contactamos con un enorme teléfono celular de los que se usaban en el año 91, eso que le decían el ladrillo de grande. Habló con Juan Manuel Fangio y ahí fue cuando le dijo, don Juan, hice todo como usted me dijo. Venía de ganar el tricampeonato del mundo. Miren la humildad de Ayrton Senna y la admiración por Juan Manuel Fangio. Creo que eso lo pinta, Chacho, de cuerpo entero a un hombre que ya era campeón y así todo reconocía al otro grande de la historia y lo tenía como su número uno. Bien, seguimos. Tenemos muchas más imágenes para mostrarle. Esto pasó, hay mucha gente que nos pidió vía Twitter en los últimos días que presentemos estas imágenes. Es cuando Ayrton se baja del auto después de un accidente de Eric Comas en Spa-Francorchamps para ayudarlos. Y Adrián, esta es la otra faceta de Ayrton, la humana. Sí, Eric Comas después se encargó de aclarar por todas las vías posibles que esta acción le salvó la vida. Porque él se había quedado con el pie apoyado sobre el acelerador, se seguía generando flujo de combustible a riesgo de que ese auto, que quedó ahí casi partido al medio, explotara en cualquier momento. Senna no percibe eso y por eso sale desesperadamente a correrlo y asistirlo y en la medida de lo posible a rescatarlo. Todavía no habían llegado siquiera los asistentes de pista, recién ahí llegan. Incluso algunos autos, fíjense, pasaban por al lado y no se detenían. El único que lo había hecho era Ayrton Senna. Eric Comas es el día de hoy que reconoce esta acción como clave para seguir viviendo, ni más ni menos que esto. Una acción increíble, inédita, yo creo que en la historia de la Fórmula 1, porque además termina efectivamente con el hombre rescatado, ¿no? Así es. Hubo otros pilotos que se preocuparon muchísimo por sus pares. Michael Schumacher lo hizo, pudo mejorar la seguridad, bregó, luchó para ello. Fíjense, estamos hablando de los grandes, ¿no? Si estamos hablando de Ayrton Senna, de Michael Schumacher, pilotos que lucharon para mejorar la seguridad de los demás. Y hay pilotos que están vivos, así como decía Adrián lo de Eric Comas. Yo podría decir que Jacques Villeneuve, que tanto lo critica Schumacher, un poco le debe su vida a que Schumacher luchó tanto para mejorar la seguridad. Pero eso es otra historia que en algún momento la contaremos, la mostraremos y la analizaremos juntos. ¿Quiere ver otra nota con la palabra de Senna de aquella época? Esto es 1992. ¿Y por qué no iba a Williams en ese momento? Cuando Williams para el 92 tenía el mejor auto, ya se preveía que era el mejor auto. Mírenlo, aquí está Senna. ¿Qué es lo que ocurrió verdaderamente con el posible ingreso a Williams, ese veto de Alain Prost? Es decir, ¿cómo fue todo ese tema que nunca quedó tan claro? O por lo menos está claro, pero es un asunto que nunca terminó de cerrarle a la gente. Bom, é muito simples, não é complicado. Existe um contrato já assinado entre o Prost e a Williams desde o início desse ano. Nesse contrato existe uma cláusula por exigência do Prost, onde a princípio nem eu nem o Mansell poderíamos competir na equipe.
eventualmente com as vitórias do Mansell durante o ano, acabaram modificando um pouco esse contrato, abrindo a porta para o Mansell, mas no que diz respeito a minha participação na Williams, ela sempre esteve vetada pelo Prost, mesmo com algumas possibilidades, porque afinal de contas era no interesse da equipe ter 2 pilotos de ponta. A gente não conseguiu, porque o Prost teve apoio da Renault desde o início com relação a esse assunto todo, e com isso, ele sendo francês, a Renault francesa, sendo fornecedor de motores da Williams, eles conseguiram manter essa política de competição para 93, que acabou tirando uma possibilidade não só minha de competir num carro de ponta no ano que vem, mas também eu acredito uma segurança no que diz respeito à competitividade no campeonato 93, porque se existissem 2 pilotos de ponta na Williams no ano que vem, o campeonato seria um campeonato emocionante, cheio de disputas, como a gente viu em 88, 89 no McLaren, e sendo a maneira que foi desenvolvida essa situação toda e no momento que está posicionada, tudo indica que vai ser um campeonato sem emoções. Bueno, ya vieron, nunca se guardaba nada, lo decía con nombre y apellido, ¿no? Sí, clarito. Chacho, creo que esto que acaba de decir, o que acabamos de ver, lo dijo en 1992, hace más de 20 años, Ayrton Senna, en una nota que hacíamos con Felipe Magoff, como varias en aquellas épocas, lo marca de cuerpo entero Ayrton. Sí, lo marca tal cual fue siempre, y creo que además en una época en donde él estaba en plena madurez en todos los sentidos. Platicando con Joe Ramírez, que fue un hombre también importante dentro de todo este momento en la vida de Ayrton Senna, yo le preguntaba precisamente de cómo había librado a Ayrton la relación además que tenía con Ron Dennis. Y me decía Joe Ramírez, en ese momento Ayrton Senna fue el hombre, o tal vez el único hombre, que pudo dominar a un Ron Dennis que era súper incisivo, súper fuerte incluso en las negociaciones, para poderlo retener en McLaren. Dice, yo no pensaba que él hubiera podido hacerlo frente a Ron Dennis, porque Ron Dennis traía una fama de haber lidiado con cualquier tipo de pilotos, con cualquier tipo de patrocinadores en las negociaciones más complicadas, y solamente un hombre, no solamente con la habilidad de Ayrton Senna, sino con el don de gente que tenía Ayrton, pudo librarse de toda esta negociación, además interna, a la que se tuvo que sobreponer de todo esto que comentaba en la nota que le hicieron ustedes en aquella época. Creo que eso nos marca el gran momento de Ayrton, justo cuando estaba pugnando por llegar otra vez a tener el mejor auto de la Fórmula 1. Y qué claro de conceptos, ¿no? Porque el campeonato 93 fue realmente sin emociones. Sí, claro. O sea, para el estándar de hoy sí tuvo emociones, para el estándar de aquella época los tuvo realmente pocos, porque Prost ganó caminando. Sí, si se hubiera reeditado el duelo en el mismo equipo, Senna-Prost o Prost-Senna, hubiera sido seguramente otro torneo. Hablando del 93, nos vamos a ir a esta pausa, a la próxima, con la carrera que todos ustedes quieren ver, con esa primera vuelta inolvidable del 11 de abril de 1993 en el Gran Premio de Europa, en Donington, con lluvia, con un Ayrton que largaba cuarto, quedó quinto y después los empezó a pasar. Primero a Schumacher, después a Berlinger, después a Hill, después a Prost. Cuando no se había cumplido todavía la primera vuelta, ya estaba en punta. Con esta imagen maravillosa, inolvidable, nos vamos a la pausa. Cuando volvamos hay más todavía en este especial en recuerdo de Ayrton Senna. Vai pintar o sinal vermelho, pintou o vermelho, vai pintar o verde, vamos para a largada. Está la largada. Senna larga El circuito Donington. Senna no largó bien, lo superó Berlinger con el auto negro, un Sauber. Ahí lo emparejaba Schumacher, casi se tocan Senna y Schumacher. Y miren cómo doblan. Senna por adentro, allá van Prost primero, Hill segundo. Y ahí Senna, que empieza a pasar autos, lo pasó a Berlinger, que estaba tercero, ya lo había pasado a Schumacher recién. Y ahí va, el ataque sobre Damon Hill. La pista estaba húmeda, después iba a seguir lloviendo, un día terrible, climáticamente hablando, allí en Donington. Solo le quedaba a Alain Prost, estamos todavía en la primera vuelta. El circuito está absolutamente mojado. Prost se abre un poquito, Senna lo ataca, lo presiona, sabe que es el punto débil del francés
Y en la horquilla, antes de los boxes, lo supera por adentro. Senna está primero. Y faltan unos cuantos metros para cumplirse la primera vuelta. Antes de los 4 kilómetros se había resuelto prácticamente todo. El auto de Prost era el auto de los sueños, el auto ideal. Y contra todos los pronósticos termina así esto, ¿no?